Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo les va? Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Hoy yo quiero referirme a Jesús como Dios, no como profeta y como Mesías, como Dios. Porque los judíos no lo creían, no le creían. Y aún siendo el Cristo, igual lo crucificaron. Y una sola mujer reconoció que Jesús era profeta. La mujer cuando fue a sacar agua del pozo. Que fue al pueblo a decirle, mire, me parece que a mí me habló uno que me parece que es profeta. Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Jesús vino para que nosotros podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Él mismo en la cruz borró nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y Él fue molido, abrió la boca delante de sus trasquiladores. Y por su llaga y por su sangre nosotros fuimos curados. ¿Por qué dice llaga? Porque de la llaga sale la sangre. ¿Y de la sangre qué sale? La salvación de nuestros pecados. Era necesario de que haya sacrificio de sangre para que nuestros pecados sean borrados totalmente por nuestro Dios. Queridos hermanos, vamos a ir al libro de Juan, en el Nuevo Testamento. No la carta de Juan, al libro de Juan. En el capítulo 1, y vamos a desmenuzar por qué Jesús es Dios. ¿Por qué Jesús vino a cumplir la palabra del Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Componente de la Trinidad. Nadie puede negar que Jesús es Dios, porque Él también participó de la creación. Él nos creó en el principio a nosotros. Y ahora vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan. Versículo 1. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Queridos hermanos, no podemos negar lo que está escrito. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Quién es ese Verbo? Nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo niegan como Dios. Muchos no creen que Él sea Dios. Pero acá Juan está dando una revelación extraordinaria de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este estaba en el principio con Dios. En el principio de la creación, Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que hay en ella, arriba en la tierra y debajo de las aguas. Él creó todo. Él estaba en el principio. Él participó de la creación, porque Él es Dios. Y nos creó a viva imagen de Él. Y si nos creó a viva imagen de Él, tenemos que ser como Cristo es. Así tienen que ser sus hijos. ¿Qué dijo Dios? Que también es Cristo. Sean santos como yo soy santo. Tenemos que copiar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que copiar la santidad de nuestro Señor para poder ver al Señor. Porque en el Sermón de la Montaña dijo, los puros de corazón verán a Dios. Si no purificamos nuestros corazones,
pero de la única manera es con Cristo en nuestro corazón. No podemos solos purificar nuestros corazones. Tiene que actuar el Espíritu Santo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios también, porque participa de la Trinidad. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Queridos hermanos, Él hizo todo. Él creó todo. Él es la creación. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es la creación. Queridos hermanos, no podemos negar que Jesús no es Dios. Es Dios. Las Santas Escrituras lo revelan como Dios. ¿Por qué vino como el Cristo? Vino Él como el Cristo para cumplir las cosas del Padre. Pero fíjense en lo que dice la palabra. El Padre y yo uno somos. Así que Jesús cumplió lo que el Padre quería. Y el Padre quería y quedó complacido con lo que Jesús hizo en la cruz, salvándonos a todos nosotros de nuestros pecados. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Nadie puede dominar a Jesucristo. Nadie puede dominar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si realmente usted confiesa sus pecados, le pide perdón al Señor y Cristo entra en su corazón, Él va a hacer maravillas en su vida. Pero mientras no tenga a Cristo en su corazón, Dios no va a hacer maravillas en su vida. ¿Por qué? Porque si no tenemos a Cristo, tenemos al enemigo. Si tenemos al enemigo, no podemos tener a Cristo. El agua y el aceite no se juntan, hermanos. El bien y el mal no pueden convivir. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Dios envió delante de Jesucristo a Juan para que él empezara a dar testimonio del Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Así como Dios mandó profetas en el Antiguo Testamento, también lo mandó a Juan. Profetas de profetas. Y más que profeta, dice la palabra, porque él anunció a aquel que dio la vida en una cruz por todos nosotros. Queridos hermanos, si nosotros obviamos lo que las palabras dicen, lo que las Santas Escrituras dicen, quiere decir que nosotros no somos hijos de Dios, somos hijos del maligno, porque nos estamos basando sobre palabras de hombres, sobre mandatos de hombres. Nosotros nos tenemos que basar sobre los mandatos de Dios. Por eso el hombre, fíjese lo que hizo, arruinando la rueda de la creación. La creación del purgatorio, la creación de que si usted se porta mal, tiene que rezar 50 Ave Marías, adorar a María, le dicen, si no, usted no es cristiano.
¿Quién es María? Si María fue una pecadora como nosotros. María fue pecadora. Saquémoslo la careta de una vez por todas. María fue el canal que Dios utilizó para traer a nuestro Señor Jesucristo a este mundo, para que naciera igual que los hombres. Pero Él se rebajó a condición de hombre, aún siendo Dios. Qué enseñanza la de nuestro Señor, ¿eh? Qué tremenda enseñanza. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo el mundo venía a este mundo. Claro, Juan no era la luz. Juan era un testigo de Jesucristo, mandado por Dios para abrir el camino al Cristo que iba a venir a salvarnos a todos nosotros de nuestros pecados. Por eso Juan exhortaba, por eso Juan enfrentó a Herodes, por eso molestó tanto sus palabras que le cortaron la cabeza, lo mataron, igual que hicieron con Jesús, igual exactamente lo mismo. Jesús vino a dar testimonio de la luz, porque Él es la luz. Y Juan también vino a dar testimonio, pero Juan fue un profeta. Juan no era Dios. Juan era un hombre común como nosotros, que lo que hizo fue predicar a nuestro Señor Jesucristo y a este crucificado, como dice el apóstol Pablo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. No lo conoció, los judíos no. Los judíos le tenían envidia. Tanta envidia que lo mandaron a crucificar. Los doctores de la ley, los grandes eruditos de ese tiempo, los grandes pensadores, los que tenían que predicarle el verdadero camino, la verdad y la vida a la gente, crucificaron al Mesías. Es decir, crucificaron a Dios en la cruz. Que alguno me niegue lo que yo estoy diciendo. He escuchado por ahí a un cura católico que dice que alguno me venga a mostrar un versículo donde dice que Jesús es Dios. Querido sacerdote, estudie la palabra, lea la palabra, interiorícese de la palabra, pídale a Dios que le dé sabiduría, inteligencia para que pueda entender quién es Jesucristo. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, claro. ¿Qué vino? ¿A qué vino lo suyo? A dar la vida en una cruz, a predicar el evangelio, a hacer milagros. Pero la gente no lo recibió. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Y lo crucificaron. Los mismos fariseos crucificaron a Jesucristo, que son los curas y los papas de hoy en día. Por ahí he leído que el Papa dice que el infierno no existe. Porque Jesús dijo que a los impíos había que arrojarlos en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué lo dijo Jesús? Jesús dio a entender de que el infierno sí existe. Y nuestro gran Papa, que según ellos Él es el representante máximo de Dios en la tierra, le miente al pueblo diciendo que no hay un infierno. Queridos hermanos, estamos ante la más grande blasfemia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que fue la que crucificó a Dios en la cruz, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron
en su nombre. A los que siguen creyendo hoy en día en su nombre. No a todos. Porque Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino para quienes está guardado ese reino desde tiempos antiguos. ¿Quieres ser salvo, hermano? Empiece a conocer a Dios, es decir, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Estos no nacieron de sangre ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué nacieron de Dios? ¿Por qué dejaron la naturaleza mala y nacieron a una nueva naturaleza que los cambió por completo? Cambió sus corazones de piedra en corazones de carne y les hizo comprender que realmente la salvación está en nuestro Señor Jesucristo y que ahí es donde nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Cuando realmente amamos a nuestro Dios y hacemos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, no las cosas que nosotros queremos hacer. Les voy a decir una cosa, es muy difícil subirse a un púlpito para hablar sandeces. Al púlpito se sube a predicar la salvación de Dios. Al púlpito se sube a predicar las profecías de Dios. Al púlpito se sube a hablar de la verdad de Dios. Y no tener al pueblo jugando a ver que Dios los bendiga grandemente económicamente, que Dios les dé todo lo que ustedes quieren. ¿Para qué? Para que puedan poner los diezmos y la ofrenda. Eso no es la forma de predicar. Predicar es otra cosa. Predicar es que nuestro corazón esté alineado con el corazón de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que podamos mostrar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. No hablemos más. Él no es Dios, Juan. Juan vino a abrir el camino a Jesucristo. Y mire lo que dice. Juan nació 6 meses antes que Jesucristo. Es decir, que por edad él era más grande que Jesús. Pero mire lo que dice el versículo. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Quiere, Juan está testificando que Jesús en el principio estaba en la creación, creando al mundo, porque Jesús es Dios. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo no vino a abolir la ley que escribió Moisés. Jesucristo vino a derramar gracia y verdad entre su pueblo, para que su pueblo pueda ser salvo y pueda comprender las santas escrituras y llevarlas en su corazón. No como algunos que andan diciendo por ahí que Jesucristo en la cruz, abolió todo. Mentira. Mentira de Satanás. Jesús no abolió nada. Jesús vino a confirmar la ley. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. No hablemos más. No hablemos más. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque está en el seno con el Padre, porque está con el Espíritu Santo. Los tres juntos son la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo conocer al Padre yo si no conozco al Hijo por intermedio del Espíritu Santo
que Jesucristo nos regala a todos nosotros y nos abre la luz, nos ilumina nuestra mente para que nosotros podamos entender realmente quién es el Salvador del mundo. Queridos hermanos, no hay ninguna duda de que Jesús es Dios. Búsquelo. Él está en su corazón. Está esperando que usted se arrepienta de todos sus pecados. Y Él va a cambiar su corazón de piedra en un corazón de carne. Para que usted pueda glorificar al Dios que está en los cielos. Porque con un corazón de piedra no lo va a poder glorificar. Pero con uno de carne va a poder usted hacer maravillas en este mundo. Porque el corazón de carne tiene amor. Pero el de piedra es todo desamor. Gracias por haberme escuchado. Oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Y por todas las cosas que nos das todos los días. Gracias por tanto. En el bendito nombre de Jesús. Amén.